Listo, José, gracias. Entonces empezamos con la presentación de la empresa Sistema Bio. Es una multinacional mexicana que se ha dedicado desde hace 10 años, por lo menos en Colombia, llevan un poquito más de tiempo, obviamente trabajando desde México, pero hace 10 años ellos crecieron hacia Colombia con el ánimo de prestar este servicio del diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de biodigestión anaerobia más conocidos como biodigestores. El lema de Biodols es que no hay desechos, solo recursos, y es que precisamente parte de esta afirmación el hecho que todos en nuestras actividades agropecuarias generamos algún tipo de desecho o producto que termina de una u otra forma siendo un problema, ¿cierto? Principalmente lo vemos en actividades como la ganadería, sobre todo las ganaderías que tienen sus establos para el ordeño o para recoger los animales y que una vez salen, recogen, lavan y pues esta agua se convierte en un agua residual que finalmente, como decimos, termina siendo un problema porque termina siendo un vertimiento o descargándolo a potreros y si bien nos metemos en la cabeza que es es un agua residual y que es un fertilizante orgánico y que lo vamos a utilizar para mejorar pasturas, en esencia sí, pero pues lo que pasa es que si lo hacemos de la manera incorrecta, lo que estamos haciendo es una descarga directa al suelo con las consecuencias que eso traería desde el punto de vista ambiental. ¿Listo? Con esta introducción, entonces, bueno, tal vez les hable de muchas cosas en la misma diapositiva y que más adelante nos vamos a encontrar, pero pues me gusta más ir fluyendo y no mirar tanto las diapositivas. Además de México y Colombia, Biobolsa o Sistema Bio ha venido ampliando sus fronteras comerciales y en este momento se encuentra en Asia y en África. Siempre para cada continente tiene un país central o un país eje en donde se distribuye todo el sistema a los demás países. En el caso de Latam, aunque se produce en México, el país que tiene a su cargo toda Latinoamérica excepto México es Colombia. Desde Colombia se maneja desde Centroamérica hasta Argentina y todo lo que tiene que ver con México lo manejan pues directamente en México. En Kenia es el eje central de África y en India es pues el eje de Asia. La idea con esto es que se tenga la posibilidad de llegar a más personas, a un público o a unos clientes en la mayor parte del globo para poder ofrecer este tipo de soluciones. Voy a poner este video, me dicen, me cuentan si lo pueden ver o si les cuento más bien en qué consiste, ¿vale? Ahí se puede ver en este momento, no sé si tiene audio, Germán. ¿Se escucha? No, no se escucha. Para que se escuche, tienes que colocar al momento de compartir, activar el micrófono del sistema o del Ah, computador. bueno, espérame a ver. Dale, no te preocupes. Al momento de compartir, o sea, Si dejo de quieres, compartir, ajá, deja de compartir y vuelves y compartes. Te va a salir un comparte cuadrito, ajá, que dice abajo en la y parte audio del inferior sistema. izquierda. Ah, ya lo vi. Exacto. Y ahí sí le das de compartir Listo, pantalla. listo, perfecto. Ahora Ahora sí, sí. dale pues. Todos los organismos en el mundo, como plantas y animales, producen desechos orgánicos. En granjas de animales se pueden juntar muchos desechos que huelen mal, traen insectos, reproducen gérmenes, contaminan el agua y producen gases de efecto invernadero. Es decir, pueden ser un serio problema para productores agropecuarios y el planeta. Sistema Bio cambia este problema a una oportunidad para pequeños productores, porque aunque son llamados desechos, contienen muy altos niveles de nutrientes y energía que podemos aprovechar. Los biodigestores Sistema Bio funcionan como la extensión del estómago de los animales. Su interior está lleno de miles de millones de bacterias que se alimentan de los nutrientes en el desecho, descomponiendo su forma molecular hasta que los compuestos grandes se rompen, transformándose en compuestos sencillos que pueden ser utilizados por las plantas como nutrientes.
En el proceso se produce un gas natural rico en metano llamado biogás, que se puede utilizar como energía para cocinar, calentar agua o activar motores de energía eléctrica o mecánica. Al otro lado del biodigestor salen los efluentes ya transformados en biofertilizante, un fertilizante orgánico y mejorador de suelos que producirá mejores rendimientos de cultivos y hará más productivos los suelos a largo plazo. Es así como Sistema Bio transforma el problema de los desechos en beneficios económicos para no gastar en energía y fertilizantes, y en beneficios ambientales al proteger nuestros ríos, cuencas y bosques, dando a las familias granjas más productivas y limpias. Listo. En esencia, pues es lo que dice el video. Tomar los desechos, las cosas que de repente nosotros no necesitamos y que se nos están convirtiendo en un problema en nuestra producción, para convertirlos en una materia prima para otra. Lo que comúnmente hoy en día toma tanto auge en el planeta y se conoce como economía circular, que es ese que continúe el servicio de esos nutrientes en otro sistema productivo para cual se conviertan en una materia prima y entren a un círculo o a un reciclaje de nutrientes para evitar que esos nutrientes o que esos minerales, materia orgánica que nosotros tenemos como desecho, se conviertan en un material contaminante, ¿cierto? Básicamente eso es economía circular, evitar que hayan residuos y que por el contrario continúen ese ciclo. ¿Qué logramos con esto? Pues el principal objetivo inicialmente de los biodigestores era pues obviamente producir el biogás para permitir que estas familias en ocasiones retiradas de un sitio provisto de servicios públicos pues tengan acceso a su gas, disminuir sus costos en las bombonas o en las pipas de LP y se generen su propia energía básicamente para cocción, ¿cierto? Este es el fundamento principal de los biodigestores. Lo siguiente que encontramos nosotros es que nosotros tenemos un biofertilizante, un bioenmienda orgánica, acondicionador de suelos que podemos usar en nuestros predios. Esta es una solución que hemos venido encontrando a lo largo de los años, me incluyo porque como les dije, trabajaba para el gremio, para Por Colombia, eh, y en esta situación, las granjas porcícolas, principalmente al ser una producción de tipo intensivo, generan esas aguas residuales que finalmente se convierten en un problema. Y si hay porcicultores o profesionales del sector en el café, van a decirme, pero si lo utilizamos para utilizarlo como fertilizante, claro, tienen toda la razón. Sin embargo, las normas en temas ambientales perdón, han venido cambiando, han venido transformándose en búsqueda precisamente de evitar lo que está de moda hoy en día y es el calentamiento global. Y el pacto que tenemos para 2030, que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pues cobra aquí especial importancia. Entonces, sí, efectivamente, nosotros en Colombia, además de las normas ambientales, tenemos normas sanitarias, que son las normas del ICA. Hablamos de la resolución ICA 150 y de la norma técnica colombiana 5167, que es la de abonos y fertilizantes. Entonces, si bien podemos usar a esta agua residual como fertilizante para el mejoramiento de nuestras praderas, pues el agua residual per se aunque puede prestar un servicio en temas agronómicos, pues al no ser una materia estable, químicamente y físicamente hablando, pues nos va a generar por escorrentía, infiltración o otros factores, algún tipo de afectación al recurso agua, bien sea en el subsuelo o como les digo, por escorrentía a un río, lago, laguna, nacedero, sequía, toma, etcétera, etcétera. Lo que buscamos con los biodigestores es que este biodigestor, al generar el biogás, al generar una degradación acelerada de la materia orgánica, produce una estabilización de esa materia, de ese material, y lo que buscamos posteriormente al biodigestor es que ese biofertilizante podamos incluirlo en un proceso de certificación de abonos orgánicos frente a nuestra autoridad sanitaria, ¿cierto? Que es el ICA en este caso, en el caso de Colombia.
Sé que hay personas de otros países y en este caso sí se me escapa. Sería solamente buscar en su organismo, en su entidad que se encarga del tema sanitario de agroquímicos en cada país para ver, me imagino yo que sí van de tener ese tipo de normatividad para poder hacer las certificaciones. De otra manera no se podría comercializar las químicas tampoco. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente que sea un material durable, porque pues estos biodigestores que vamos a ver, de pronto ahorita al final le voy a mostrar algunas fotografías de algunos sitios en los que hemos podido entrar y facilitarle la vida a las personas. Lo que buscamos es que sea un material durable, que sea fácil de instalar, que así como es fácil de instalar, de repente tuve que trasladar mi producción porque el establo ya no me queda bien ahí, lo voy a correr para otro lado o tengo que ampliar mi granja, tengo que mover mi digestor. Entonces, de repente, buscar ese tipo de facilidades. Hay diferentes tamaños porque no podemos comparar los tipos de producción, los climas. Si yo vivo, por ejemplo, en este caso yo estoy en Tunja, Boyacá, es una ciudad que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una disponibilidad X de oxígeno, de radiación solar, de temperatura. No puedo comparar, por muy iguales que sean, si yo tengo, por ejemplo, mis 10 vacas, no puedo compararme con José, que está, creo que está en Ibagué, con una temperatura media de 22 o 25 grados centígrados porque ese es un factor que va a generar dificultades en el momento de la instalación y del dimensionamiento del biodigestor. Y ese fue un factor que tuvo mucho que ver en esa devaluación, en esa mala fama, llamémoslo así, de los biodigestores en Colombia, porque alguna gente, no, es que el señor que vive con una temperatura de 30 metros tiene una granja igual a la suya y él montó un biodigestor de 12 metros y pretendían que ese mismo biodigestor de 12 metros funcionara en alturas de 2.500 metros con temperaturas de 15, 17 grados. Entonces encontramos que no, son cosas totalmente diferentes, no se puede comparar nada ni una producción con la otra, ¿cierto? Que sean biodigestores en construcción modular. ¿Qué es modular? Que yo construyo un biodigestor que es mi necesidad, pero si mi mercado y mi capacidad económica me dice que puedo doblar mi producción, que puedo ampliarme, pues se puede construir un nuevo biodigestor. Digamos que es un biodigestor que crece junto con la producción, ¿cierto? Y sobre todo que es un biodigestor de fácil mantenimiento. Al ser una membrana geotextil que tiene un proceso para que le brinde una protección contra los rayos UV, pues es una membrana que fácilmente la garantía que ofrece la empresa son 10 años por ese tipo de situaciones, pero o sea, 10 años es el inicio. Ese tipo de material dura muchísimo tiempo. Tipos de biodigestores tenemos, entonces, bueno, digamos que aquí está la explicación de con qué debería llevar un biodigestor, que es el reactor. Esperen, voy a poner aquí el puntero para que ustedes lo puedan ver, para poderles mostrar un poquito. Pantalla, ¿dónde están los punteros? Opción de puntero, pluma. Entonces, este es el biodigestor como tal. O sea, cuando ustedes van y hablan y dicen que quieren un biodigestor, es esto, que básicamente es un plástico donde se evita la entrada el oxígeno para que la materia, la excreta de los animales entre por aquí y en ausencia de oxígeno, pues se genere el gas que posteriormente va a las estufas y finalmente sale a la tina, que esta es la tina de salida, en donde sale el biol, que es lo que vamos a usar para hacer los procesos de fertilización. El gas, pues claramente se va para que sea usado en la calefacción de lechones o en la estufa de nuestra casa. Digamos que lo que más se ve con el tema de los biodigestores en producciones medianas y pequeñas es que la gente utiliza el gas principalmente para evitar, primero, cocinar con leña en las casas ya muy lejanas o pues el gasto con el tema del gas LP o de pipeta. Estos son los tamaños que ofrece Sistema Bio, que son biodigestores número 6 de 2.2 por 2.2. Digamos que cada sistema tiene un tamaño y esto obedece
como les decía, a que depende de la cantidad de residuos que vayamos a tener que gestionar, depende de la temperatura del sitio donde vayamos a estar, depende del nivel freático que tengamos en el sitio donde vamos a instalar el biodigestor, ¿cierto? Entonces, esos serían los diferentes tamaños que tenemos en sistema vivo. Perdón, lo que les comentaba, sistema vivo tiene presencia global. Perdón. ¿Alguien abrió el micrófono? Es que no puedo ver la pantalla, solo estoy viendo la pantalla que tenemos acá. No te preocupes, aquí ya lo cuadro. Listo, José, gracias. Entonces, los países que están en rojo son los países donde están los puntos centrales en cada región. Entonces, pues digamos que tenemos biodigestores, se fabrican, a diferencia de muchas cosas que se fabrican en China, estos se fabrican en México. Colombia, lo que está azulito es donde hasta ahora está entrando. Entonces, por ahora tenemos Venezuela cerca, tenemos Venezuela, Ecuador, Perú, Centroamérica, todo Centroamérica está también, tenemos sistema vivo. La idea es que para finalizar el año 2023 estemos en todo el resto de Sudamérica. Digamos que esto es un poquito de contarles qué es la empresa. Hemos instalado solo en el año 2022, se instalaron más de 36.000 sistemas en en todo el mundo. En Colombia solo se instalaron cerca de 1.200 sistemas. Entonces, es una empresa que da muchas garantías, que permite que ustedes tengan la posibilidad de tener este sistema de calefacción, de cocción, disminuir olores, esa percepción de olor que a veces es tan maluca, sobre todo cuando tenemos producciones intensivas como principalmente porcicultura, ¿no? Porcicultura, avicultura es lo que más tenemos que genera este tipo de olores. Eh, ¿Qué nosotros buscamos también? Facilitarle la vida a las producciones, como les digo, el fuerte de los biodigestores, digamos que el corazón de los biodigestores es básicamente la porcicultura. ¿Y por qué la porcicultura? Como les digo, porque es la biomasa que mejor responde solita a los procesos de generación de biogás y porque además con el tema de la generación de gas no solamente disminuimos o nos evitamos el tema de la compra de gas para la estufa, para la cocción de alimentos, sino que además podemos disminuir los costos de producción porque todos sabemos que cuando tenemos los lechones pequeñitos debemos garantizarles ciertas temperaturas y generalmente esas temperaturas las alcanzamos o se las brindamos al lechón por medio de un bombillo que le prendemos para que el bombillo se caliente una lechonera y pues de esa forma el lechón tenga su confort. ¿Cómo apoyamos nosotros al desarrollo sostenible? Pues básicamente con 4 ejes de desarrollo sostenible, que uno es el fin de la pobreza, porque estamos disminuyendo la brecha en tema de acceso a una tecnología limpia, a las facilidades de obtener energía, hambre cero, energía asequible y no contaminante, claramente, ya es lo que hemos venido hablando todo el tiempo. Y acción por el clima, porque como veíamos en el video, pues no es, al destabilizar la materia dentro de ese biodigestor, se reducen esos gases de efecto invernadero, que es el objetivo para poder cumplir todos los países esa reducción de ese porcentaje a lo que nos comprometimos, pues porque allá estuvieron los presidentes, pero finalmente es un compromiso de todos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es la biodigestión anaeróbica? Pues anaeróbica, para los que de pronto no están familiarizados con el término, es que no puede estar en presencia de oxígeno. O sea, la materia, el material, los residuos deben entrar a ese plástico que es como una bolsa gigante y ahí permanecer un tiempo para que unas bacterias que están dentro de ese plástico transformen la materia orgánica y la conviertan en biogás. No puede contener altas cantidades de oxígeno. ¿Y por qué digo altas cantidades? Porque se ha demostrado que en el proceso de generación de la energía o del gas se generan principalmente dos gases. Uno, el gas metano, que es nuestro objetivo y quisiéramos que todo ese gas, perdón, que toda la materia orgánica se convirtiera en ese gas, pero lamentablemente existe otro gas que es el ácido sulfídrico y ese gas se genera también en ese entorno.
Ese ácido sulfhídrico es un problema porque ese gas es muy corrosivo y tiende a dañar toda la infraestructura que tengamos en metal. Como que, por ejemplo, tejas de zinc, perfilería, estructuras, todo lo que sea de metal va a ser muy corrosivo. ¿Qué pasa? Que Biobolsa desarrolló un sistema que le permite enviarle pulsos micro, o sea, no es mucho, son pequeños pulsos de oxígeno dentro de la bolsa para que ese oxígeno estabilice las bacterias metanogénicas y se produzca muchísimo más gas metano, disminuyendo la cantidad de CO2 sulfúrico. ¿Nos me ayuda a apagar el micrófono, por favor? Sí, dame un segundo que estoy mirando quién tiene el micrófono activado. Por favor, recuerden desactivar micrófonos. Ya lo encontré. Betsy Rojas. Perfecto, ya. Aquí me voy a dar desde la... Listo. Listo, gracias. Entonces, eso es lo que hacemos. Cada vez más estamos perfeccionando el proceso para que ese gas tenga unos niveles de pureza muy altos. Tan altos que lo que buscamos con esos niveles de pureza altos es que logremos no solamente usarlo para calefactar lechones, para cocinar nuestro almuercito, sino que además podamos más adelante poder con ese gas hacer una conversión y generar energía eléctrica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, está demostrado de acuerdo a unos estudios que se hicieron el año pasado, perdón, el año antes de pandemia, 2019, 18 y 19, con la unidad de planeación mineroenergética, es que una granja es capaz de producir 4 veces más la energía eléctrica que consume, contando pues la calefacción de las parideras. Entonces, desde ese punto de vista, si yo como productor soy capaz de generar energía eléctrica a partir de la porcinaza líquida o de la porcinaza que sale de mi granja, pues entendería que básicamente yo podría gastar la energía en mi granja y además tengo otras 3 partes para venderle a la red. En otros términos, si yo mensualmente pago mi factura de 200.000 pesos, pues si convierto energía eléctrica, primero ya no voy a pagar los 200.000 pesos y además tendría 600.000 para venderle a la red nacional, a la red pública. Ahora, eso es un proceso, claramente. Hay que caminar un camino de inversiones, un camino de aprendizajes, claramente. Pero la idea es que ustedes sepan que allá ya va la tecnología. Países como Chile, Alemania, España, para ellos es muchísimo más rentable hacer esa transformación, purificar el gas, transformarlo en energía eléctrica o inyectarlo a la red de gas natural domiciliario o a la red de gas natural vehicular más que los cerdos. Los cerdos en este orden de ideas vendrían siendo prácticamente un subproducto, pero a ellos les interesa en este momento más lo que pueden hacer desde el punto de vista energético con la excreta que con la misma carne que producen. Bueno, este tema ya es un poco más aterrizado a la academia, entonces vamos a pasarlo un poquito ya por encima. Es básicamente lo que estábamos hablando. Y pues que el biogás es un combustible capaz de sustituir combustibles fósiles, de sustituir leña. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que hemos venido charlando en este café. Y la idea es que ustedes conozcan qué es eso. El biol, ya hemos venido hablando qué es el biol. Pues por qué Biobolsa viene y pues ustedes se dan cuenta que Biobolsa está enfocado a los pequeños, pues precisamente porque son los que tienen más problemas y son los que tienen más necesidad de tener una solución a ese problema que tenemos de falta de energía, pero además pues necesitan mejorar, necesitan cerrar la brecha económica y la brecha de clases, pues llamémoslo así, entre ellos y los porcicultores o los productores más grandes. Eh, Tenemos muchos aliados en tanto a nivel, bueno, yo voy a llamarlo nacional para referirme a Colombia, como a nivel internacional. Tenemos todo un sistema de apoyo para los pequeños porcicultores, medianos, claramente para los grandes,
Pero pues digamos que lo que nosotros tratamos de hacer es poder ofrecer un producto un poco más allá de lo convencional. Generalmente las empresas que se dedican a los biodigestores o las personas que se dedican a generar biodigestores, ellos le entregan esto. O sea, le entregan el plastiquito y su merced llénelo y ahí después vamos mirando. Entonces aquí no, nosotros vamos un poquito más. Aquí está, por ejemplo, esta bomba, esta es una planta eléctrica que se puede acondicionar para que ya no funcione con gasolina, sino con gas. Pues lo que les digo es solamente un poquito de educación y de ver cómo se pueden hacer las cosas. Esto es un calentador de agua, esta es una estufa. Entonces, Sistema Bio entrega todo, desde esta canequita de la entrada para que ustedes hagan la mezcla hasta este estufa para que ustedes puedan iniciar el proceso de cocción. Principalmente, como les decimos, granjas medianas, pequeñas y grandes y sobre todo muy enfocados en el tema de ganadería y porcicultura, principalmente, ¿cierto? Para ofrecer ese tipo de soluciones. El retorno de la inversión, entonces decimos que entre más grande, obviamente, entre mayor cantidad se tenga de material, pues el retorno de la inversión va a ser muchísimo más rápido, pues porque vamos a tener más material y más gas para transformar y que nuestra inversión pues se pague, que es lo que todos queremos, ¿no? Sí, porque pues definitivamente todo lo que hacemos en algún momento se torna en un objetivo netamente económico. Estos pues son unas fotos de los procesos que se hacen en México. Entonces acá está la planta de producción. Todos los biodigestores se testean. ¿Qué es que se testean? Que cuando una vez se termina el termoformado, se inflan a unas PSI que permitan mantenerlo durante 24 horas para verificar que no tenga poros, que no esté pinchado y que pues en el momento de la puesta en marcha no vaya a presentar ningún tipo de anomalías por cuestiones de fabricación. ¿Listo? Este es el biodigestor más pequeñito, ustedes se pueden dar cuenta, es un biodigestor de una casa, un par de vacas. ¿Y para qué lo montó? Simple, porque estaba cansado de cocinar con leña, no quería comprar gas porque además es extremadamente costoso, pues la solución es un biodigestor para facilitar las cosas. La misma tecnología, la misma esencia, diferentes biodigestores, unos medianos, unos pequeños, otros más grandes. Entonces, es simplemente poder encontrar el que mejor se adapte a las necesidades. Esta es una granja de cerdos ya más grande, es un sistema 200, acá hay un sistema 640 multireactor. Todo se puede hacer, no importa si usted es pequeño o si es grande o inmenso, todo se puede hacer. ¿Listo? Estos son los accesorios, pues como les decía, la estufa, estufa tipo araña, estufa para biogás, calentadores, mecheros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Desgranadoras de este tipo de cosas, generador eléctrico de biogás, es a lo que se le apunta precisamente para que sea muchísimo más eficiente, bombas de ordeño, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que en este momento, si hablamos de biodigestores, el concepto que teníamos de que era generar biogás, aunque esa es la esencia, quedó ya como, hace como media hora dejamos de hablar de biogás para empezar a hablar ya de lo que se hace con el biogás, no solamente cocinar. ¿Listo? Estas son algunas empresas que nos colaboran a nivel internacional, que nos apoyan, entonces digamos que eso sería, en esencia, eso sería el tema de los biodigestores. Entonces, no sé si abrimos el espacio para charlar con la gente, ver qué les gustó, qué les disgustó, eh, todo este tipo de cosas. No, genial, Germán. Muy, pero muy Listo, interesante el ya tema. a Laureano levantó la mano. Voy a mostrarles unas foticos pequeñitas para que como lo que nosotros venimos. Ah, mentiras. Si voy a mostrar las fotos, ahí están. Este es un porcicultor pequeñito, un sistema 12. Este es un sistema 20. Todos estos son hechos, perdón, son hechos, no, hechos en México, sí, instalados en Colombia. Colombia, son todas estas soluciones para pequeños porcicultores.
ya un poquito más grandes. Todo este tipo de cosas son las que nosotros hacemos día a día y pues la satisfacción que nosotros encontramos es ver a las personas eh, con lo que no sea, que no es expectativa versus realidad, sino que en el momento que uno habla con ellos, les propone los biodigestores y cuando termina el montaje y la puesta en marcha, la satisfacción es verlos a ellos con su estufa, con sus calefactoras en los lechones, con los calentadores de agua, bueno, con un sinfín de cosas que es importante mencionar. ¿Listo? Y finalmente, voy aquí a mostrarles esta última cosita que tengo para ustedes y listo, incluir audio del sistema y arrancamos con las preguntas. Espero que lo vean, espero que ya lo estén viendo. Sí, ya se ve. Listo, eso era. Entonces, ahí en el videito vimos a las personas, a una estufa funcionando perfectamente con el calefactor. ¿Listo? Mientras arrancamos con las preguntas, voy a tratar de mostrarles una granja grandecita que podemos, para que ustedes vean cómo son las lámparas calefactoras. Son muy diferentes a las que ustedes han visto, estoy completamente seguro, las que ustedes han visto normalmente. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto hay preguntas en el chat mientras tanto. Perfecto. Vamos a empezar entonces con las preguntas en el chat y ya arrancamos a darle la palabra a los participantes que tienen la manito levantada. ¿Listo? Entonces, empecemos aquí con las preguntas. Listo. Vamos a empezar. Listo. A ver, mucho Ya gusto. ¿Ahí me les voy a, escucha les bien? Les Sí. voy a mostrar ya el video de las lechoneras para que ustedes puedan de pronto echarle una checadita, lo miren. De pronto ahí surgen otras dudas. ¿Tienes el audio activado, Germán? Señor, Ahí tenía sonido ese video. sí, ¿no lo incluí? No, no lo incluiste, no se alcanzó a escuchar. Listo, va. Bueno, igual, si no alcanzan a escuchar es solo el sonido del Número recibidor 2. falso. Lo interesante es que ustedes vean que no es el típico lechero que es una vela con una veladora ahí Número conectadita. 3. Es un mechero eficiente y que pues cumple con la función de calentar. Una de las del sistema vivo. Listo. Es importante mencionar que estas lámparas tienen un cheque automático que en el momento que se apaga por cualquier circunstancia, el check se cierra para evitar la contaminación o daño en los lechones por inhalación de este gas. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Luis Alejandro Riaño tiene la manita levantada. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos desde Bogotá. Vale, Eh, Luis. mi pregunta, bueno, me presento, mi nombre es Luis Alejandro, próximamente zootecnista con mucho honor, gracias a Dios. Eh, Mi pregunta es, me está llamando la atención porque, pues la verdad, muy poco de este tema del biogás, muy interesante, la verdad. Quisiera saber, pues, si algo ustedes intervienen ahí porque desconozco. Entonces, según lo que yo vi de las diapositivas, que hablaron de la variedad de tamaños. Y entonces un ejemplo sería, digamos, yo al momento, digamos, cualquier sistema de producción que tenga, dependiendo de la especie, sea menor o mayor. Entonces, según el tamaño, digamos, el consumo, ahí cuánto se diría en consumo del biogás, dependiendo ya el número de animales. Según eso, pues yo entiendo, según el número de animales, y ahí uno más o menos
saca el costo de cuánto se le va a uno en el biogás por el número de animales, ¿no? Supongo. Sí. Eh, Siempre los biodigestores, los tamaños, bueno, yo contextualizo un poquito, Luis. Eh, para que la partícula de materia orgánica que nosotros estamos poniendo dentro del biodigestor se convierta en biogás, pues que ese es el objetivo que nosotros tenemos, que esa materia orgánica se convierta en biogás, necesita X cantidad de tiempo. ¿Y por qué X cantidad de tiempo? Porque depende de la zona donde esté. Entonces, ¿cómo dimensionamos un biodigestor? Primero, ¿en qué clima está? Frío, está en un clima medio de 15 grados, está cercano a los 20, entre los 20 y los 23, o está por encima de los 25 o 30 grados centígrados. ¿Cuántos animales tiene? ¿Qué cantidad de materia orgánica va a entrar, cierto? Porque tenemos que tener en cuenta tiempo de retención, que les decía, es el tiempo que dura una gota o un gramo de esa materia orgánica desde que entra al biodigestor hasta que finalmente se convierte en biol y sale al otro lado del biodigestor, por un lado. Pero esa ese gramo de materia orgánica necesita, por ejemplo, 15 días si estamos hablando que es un clima cálido, pero ese mismo gramo necesita alrededor de 40 días si estamos hablando que es un clima frío. Entonces, por eso, Luis, nunca podemos comparar dos unidades productivas. Siempre nosotros hemos dicho o hemos pensado que nosotros trabajamos con biología y en biología jamás 2 más 2 es 4. Muy pocas veces. Siempre es 3 o 3,5 o 4,1 o 4,2, pero biología siempre es diferente. Entonces, por eso para el dimensionamiento del biodigestor es fundamental conocer la temperatura del lugar, el nivel freático, porque pues el nivel freático nos enfría el biodigestor. Por mucho que estemos en la costa o por mucho que estemos en los llanos, claro, en el día podemos alcanzar temperaturas de 30, 35 grados, pero ese, ustedes saben, el mejor conductor de temperatura, de calor, para pérdida de calor es el agua. Entonces, en la noche fácilmente esa agua puede volarnos la temperatura del biodigestor, bajarnos la temperatura y se nos tiró todo, porque lo bueno que hicimos en el día nos lo tiramos todo en la noche, precisamente por el nivel freático. Y no solo eso, al tener zonas con alto nivel freático, la presión de agua que va a generar después de una lluvia de toda la noche va a sacar el biodigestor, lo va a desestabilizar, va a perder los niveles y pues vamos a perder el biodigestor. No lo vamos a perder, lo que va a tocar es desocuparlo, volver a tomar niveles y volver a sentarlo. Listo, volver a poner. Pero para contestar a tu pregunta, es siempre para montar un biodigestor, tenemos que visita, temperatura, cuántos animales vamos a tener, va a haber separación de una parte del sólido o quiero que entre todo el sólido a ese biodigestor. Y ahí ya determinamos entonces tiempo de retención y cuántos metros cúbicos de capacidad vamos a tener que poner en ese biodigestor para que nos dé ese tiempo mínimo que ese biodigestor, que la materia orgánica debe tener desde que entra hasta que sale el biodigestor, que finalmente es lo que se nos va a transformar en gas. ¿Listo? Les decía que el Muchas biodigestor, gracias. vale, Luis, les decía que el biodigestor funciona también para controlar esa percepción de olor, sobre todo en las actividades como la porcicultura. Pero un biodigestor mal diseñado y con un tiempo de retención menor al indicado, pues ese biol les cuento que ese digestato a medias huele peor que la misma excreta. Listo, entonces mucho cuidado con eso, porque esa fue una de las fallas de hace un tiempo. No diseñaron biodigestores bien y claro, cuando les prometían que bajaba la percepción de olor y van y se encuentran con que eso olía peor que lo que tenían inicialmente, los problemas se incrementan y más ahorita con todo el tema de la presión urbanística en las zonas rurales. ¿Listo? Listo, Luis. Excelente. Felicitaciones por ese logro que vas a cumplir. Perfecto, mira, acá seguimos con Darío Álvarez. Tienes la manito levantada, Darío. Sí, muy buenas noches, doctor Germán, doctor José, a todos los presentes. Pues tengo, primero que todo, pues agradecerles, ¿no? Por la información, una valiosa información, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Contribuir un poquito, pues, a la protección del medio ambiente. Mi nombre es Darío Álvarez, soy del municipio de Samaniego, departamento de Nariño, al sur de Colombia. Eh, yo tengo 5 preguntas, son cortas, ¿no? Entonces empecemos con la primera.
Eh, no, en verdad son cortas. No Acá te en Nariño, preocupes, tranquilo. La idea es que participes tranquilo, fresco. les 11 de la noche y no terminamos. No, no, mentira. Acá en Nariño, la mayoría de hogares trabajamos con una especie menor que son los cuyes. De hecho, es el plato típico del departamento de Nariño, o conejillo de Indias, como lo conocen a nivel del mundo. Eh, la pregunta es directa, ¿se puede trabajar este estiércol? ¿Ustedes han hecho ensayos o no es posible utilizar ese estiércol en este proceso? Sí, básicamente todos los residuos que tenemos pueden entrar al biodigestor, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta en ese momento? Que siempre funciona. Espérame un segundo, Germán, que te desactivaron el audio. Dame un segundo. Activa otra vez el audio, por favor. Y eso era todo lo que tenía que decir al respecto. Ay, no sé, no. Gracias. Listo. No, les estaba diciendo que sí, efectivamente, todos los residuos que nosotros tenemos pueden entrar perfectamente, ¿cierto? Que debemos cuidar mucho el pH del biodigestor, porque igual, aunque no lo parezca, dentro del biodigestor estamos trabajando también con seres vivos. Entonces, debemos darle condiciones, condiciones de temperatura, condiciones en este caso de pH, por ejemplo. Entonces, pero para responder a la pregunta, sí, sí se puede. La idea sería que pudieran, la excreta del cuy es un poco seca, ¿cierto? Entonces, la idea sería que pudieran hacer codigestión, por ejemplo, con bobinasa o con porcinasa. ¿Listo? Para que el proceso sea un poco más favorable y claro, al ser una codigestión, la generación de gas va a ser muchísimo más alta. Pero la respuesta es sí. Listo, doctor, gracias. Bueno, la segunda pregunta es para una familia. Acá pues la mayoría de familias se compone por 5 personas, más o menos, 2 mayores y 3 niños. Más o menos, ¿de qué tamaño sería el biodigestor recomendado? ¿Y ese biodigestor es como una cápsula o cómo se conecta? Me refiero, o sea, ¿eso va directamente al suelo o hay que hacer alguna plaqueta en cemento? ¿Cómo viene esa parte? No, 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 no. Bueno, esa es una pregunta muy buena teniendo en cuenta lo que explicábamos del nivel freático. Si estamos en una zona normalita, la sabana cundiboyacense, que es muy parecido a Nariño, donde tenemos terrenos en ladera y tenemos niveles freáticos muy bajitos, no hay ningún problema. Podemos hacer la excavación. Sin ningún tipo de recubrimiento, cemento, nada de esa vaina, solo en la tierra. Importante que no hayan árboles cercanos, pues porque las raíces de los árboles, estoy hablando de árboles, no arbustos, aunque algunos sí, pero si es arbusto grande, y son árboles, lo mejor es quitar los árboles o buscar un sitio para el biodigestor lejos de los árboles, pues porque las raíces de los árboles sí tienden a crecer, obviamente, y en ese crecimiento pueden llegar a fracturar el biodigestor, a dañarlo. No sé si respondí la pregunta. Ah, bueno, y para el tema Eh, el de la tamaño, familia, lo el que pasa es tamaño que del... la humanasa, estamos hablando que la humanasa no es muy difícil trabajarla porque pues habitualmente nosotros tenemos hábitos de higiene y pues nuestros baños están con insecticidas, iba a decir, con desinfectantes, etcétera, etcétera, pues que si lo ponemos directamente al biodigestor, no lo va a dañar, ¿cierto? Le hacemos aseo, entonces ponemos Clorox, ponemos jabón, ponemos límpido, ponemos cualquier cosa. Entonces, ese tipo de cosas hace que si va la humanasa al biodigestor, pues la flora se pierda y no haya ningún tipo de producción. Entonces, si esa era la pregunta, me preguntaste que para una familia, pero pues humanasa no. Sí, doctor, me refiero es al tamaño del biodigestor para el consumo de una familia, o sea, para que Ah, pueda ok. cocinar una familia de 5 personas. Ok. Ajá. Ah, ya. Pues lo que pasa es que los biodigestores nunca se hacen en función del gas que necesito, se deben hacer en función de la materia que tengo. Porque, pues, por ejemplo, si yo necesito un biodigestor ah, que
que me produzca, por ejemplo, hablemos de 10 litros o 10 kilos de gas al día, pero resulta que mi granja no me da sino para que produzca dos, pues por muy grande que yo construya el biodigestor, no va a generar gas, porque esto también funciona desde la oferta y la demanda, ¿no? Si están las bacterias trabajando, pero si se acaba el sustrato, pues las bacterias también dejan de trabajar porque no hay sustrato. Entonces, los biodigestores se deben dimensionar o todos los cálculos se deben hacer sobre la materia que tengo que trabajar. Ahí tendríamos que ver primero cuántos kilos de excreta de cuy tiene y cuántos kilos de excreta de vaca puede conseguir para sumarlos y ver cuántos kilos en total tiene y eso para cuánto le alcanza. ¿Listo? Estamos hablando que un biodigestor, ¿qué clima tiene allá en Samaniego? Más o menos está a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 25 grados centígrados. Uy, con 2000 metros a 25 grados, pucha, aquí estamos a 2000, Sí, a 2800 y con dificultad subí a 15. Digamos que esa sería sí, acá es caliente. una temperatura media. Para hacer codigestión y para digamos, para que usted tenga el equivalente a una pipa, ustedes utilizan gas LP, el de pipa, Sí, claro, para gastamos un cilindro cada 15 días. un cilindro de De 40. 33, de 33 libras vendrán acá. De 33 libras 33, o cuesta sea que 80.000 pesos. Ajá. necesitarían 66 libras al En mes. el mes, correcto, correcto. Listo. 66 libras. Para eso necesitarían un sistema, para que le produzcan las 66 libras necesitaría más o menos un sistema 12 y necesitaría garantizar para ese sistema 12 más o menos unos 65 kilos de estiércol. Entre, ¿cómo se dice? Cuyinaza. Entre cuyinaza, ¿sí se dice así? Cuyinaza. Sí, cuyinaza, ajá, correcto. Y bobinaza. Entonces, vaya haciendo usted los cálculos. ¿Los puede conseguir? Puede conseguir los 65 kilos diarios, diarios. diarios cada día, sí, señor. Pero, y en esa tina de alimentación que indicaba en las diapositivas, o Sí. sea, se le ingresa ahí Ahí hay que y hacer eso una sigue división. absorbiendo o como se hace. Sí, no, no, no. Usted simplemente alista sus kilos, alista agua, pues, o si tiene un establo en cemento que pueda conectar para la entrada, el agua de lavado del establo la manda porque por cada kilo que usted le ponga de materia seca, digamos que usted tiene un balde, que eso es más o menos lo que pesa, 2 baldes, 65 kilos. Tiene su baldado de cuyinaza, su baldado de bobinaza. Pero a eso, si tiene 65, tiene que ese 65 multiplicarlo por 3 y es la cantidad de agua que usted le tiene que poner para que entre al sistema. Entonces, 6 por 3, 18. Tiene que tener más o menos entre 180 y 200 litros de agua para que usted haga la mezcla en esa tina de entrada, vaya poniendo 1 kilo y pone agua, pone otro kilo y pone agua para que vaya haciendo la dilución. Porque seca no le va a generar. Tiene que, como todo trabajador necesita agua y las bacterias son igual. Listo, doctor. Eh, Otra pregunta. Usted en las diapositivas Ya indicaba lleva como que se 10. puede... No, Esa hágale, hágale, hágale. esa es la penúltima. Eh, en las diapositivas usted indicaba que se puede conectar una picadora, ¿no? Al sistema. Ustedes, además del biodigestor, también venden el motor o el mecanismo para hacer esa adaptación a la picadora. Bueno, ¿O cómo se hace? ese es lo que yo les decía, ese es un camino que se anda más lento, porque para la picadora se necesita conversión del gas a energía eléctrica. Y ese paso de la conversión del gas a energía eléctrica es viable cuando su producción de gas supera, ya le digo, pero que aquí tengo abierta la presentación de la otra. Eso es viable cuando usted supera la generación por lo menos de 1000 libras al mes. ¿Listo? O sea, un sistema Listo. 120, un sistema 200. Eso es para una granja de cerdos por ahí de unas 60, 70 hembras de cría para arriba.
porque pues los equipos Ah, listo, entenderás que listo. son un poquito costositos porque además, o sea, no es solamente el convertido, o sea, no es solamente uno dice transformar y se imagina que eso es una planta eléctrica y ya. Entonces, el gas tiene que ser de muy buena calidad, por lo que les decía, si no es de buena calidad, les va a oxidar todo, les va a podrir todo, eso queda como una ceniza por dentro y los va a dañar. Entonces, el gas tiene que ser de buena calidad. Para ser de buena calidad, ustedes tienen que ponerle los microinyectores de oxígeno. Después ponerle un filtro más potente al gas para que la pureza de ese gas sea el 99%. Y ya teniendo el 99%, ahí sí pensamos en la cogeneración, perdón, en la generación de energía eléctrica y en la transformación y todo este tipo de cosas. Digamos que es un proyectico ya un poquito más grande. Pero pues si usted dice que lo quiere hacer, se le hace. Listo, doctor. Última pregunta y la más importante. Sí, Bueno, acá, de acuerdo a lo que usted me dice, se necesita de 66 libras al mes, más o menos es el sistema 12. entonces. El precio de sistema, ¿de cuánto estamos hablando en pesos Pero colombianos? ¿hablamos de precio o pues terminamos la parte técnica y ya pues digamos que como es un poquito más personal, si quieren por teléfono me escriben al WhatsApp y ahí yo les envío un poquito Ah, más de listo, listo. información para no hacer un poquito, no hacer tan larga y poder responder un poquito más de dudas. ¿Listo? Listo, Voy a doctor. poner en el Bueno, chat, muchísimas porque no están gracias. las presentaciones, voy a poner en el chat mi número de teléfono o no sé si se pueda poner ahí, si hay algún tablero o algo así, José, que usted lo pueda poner ahí. Podemos colocarlo en el chat interno. Es mucho mejor para que las personas lo copien y lo peguen en sus celulares o en sus dispositivos con el que están viendo la Listo. charla. Ahí está, ahí lo voy a enviar en este momento, ya está en el chat, para que lo tomen, me escriben por WhatsApp, llaman, si están por aquí tomamos tinto o alguna cosa, charlamos, y claro, ya digamos que como es más puntual para cada persona, sí, sí, ya hablamos del tema en otro momento. ¿Listo? Genial, muy interesante el tema, Listo, doctor. Germán. Muchísimas gracias. Muchas Vale, gracias Muy, listo. por muy la bueno. información. Vamos a coger aquí un mensajito, unos mensajitos del chat interno, bien chévere, para que pues participemos por ambos lados, ¿listo? Aquí nos pregunta, bueno, ya con esa parte de los diferentes estiércoles se puede manejar, ya nos respondieron en este caso con los cuyes. El precio ya saben, muchachos, describen a Germán y ya con las especificaciones, es que eso realmente se necesita una pequeña asesoría para establecer el precio. Digamos lo que no se puede dar de en general, así como que para todos este precio, ¿no? Mejor que sea de forma más privada. Se pueden usar, ay, miren esta pregunta, Germán. ¿Se pueden usar heces de perros y gatos? Qué buena Sería pregunta. Eh, buenísimo. claro, pues digamos ¿en qué porcentaje? Porque es que cuando aquí hablamos es que digamos que la solución de un desecho y pues de heces de perros y gatos entendería yo que con dificultad alcanzaríamos a reunir un kilo en un día. Siempre debemos tener en cuenta pues que sí, o sea, esto es materia orgánica y todo lo que sea orgánico podría llegar a entrar. No le veo, no tengo las bases de trabajos porque es, hasta ahora, Está interesante hasta ahora la no la pregunta, pregunta, hermano, pero bacana. desde el punto de vista biológico y funcional, yo pensaría que sí, no hay ningún problema. Ahora, tiene que haber codigestión, ¿no? Porque si voy a pensar en alimentar mi biodigestor con un kilo porque es que tengo 30 gatos y 40 perros, pues no se justificaría construir un biodigestor porque sería muy poquito material. Aún el más pequeñito quedaría grandísimo para eso. Pero desde el punto de vista biológico no veo ningún problema, podría funcionar. Mira que por lo menos en los conjuntos cerrados, eso es una cantidad de miércoles de perro y de gato absurda, hermano, absurda. Créame que eso es una cosa de locos. De hecho, sería de pronto interesante hacer un tipo de Sí. investigación a punta de miércoles. Sería muy, muy, muy interesante. Muy buena pregunta. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, con el estiércol de cuyes o de cabras o de ovinos, pues ya nos respondiste que sí se puede hacer, ¿cierto? Listo. Bueno, espéreme, José. Bueno, acá Espéreme que acá hay una pregunta buena. ujú. Pregunta Wilmer que si se puede almacenar el gas producido para transportarlo en cilindro a otro lugar. Sí, sí se puede.
hay una máquina que es muy económica, estoy hablando que económica, creo que son 5 o 6 millones de pesos, porque este es un gas de baja presión, ¿cierto? O sea que si lo vamos a transportar por una manguera a largas distancias no nos va a funcionar. Pero esa máquina sí presuriza el gas y lo puede meter a una pipa de esas de las que ustedes tienen normalmente por ahí, de las que compran. Sí, la respuesta es sí. Vale como 6 millones de pesos la máquina de presurizar. Súper buenísimo. Se pueden combinar Muy estiércoles, sí. De hecho, los mejores gases se producen de la combinación de estiércoles. Fernando pregunta que cuánto vale. Fernando, lo que necesites porque es puntual y cada granja necesita un biodigestor diferente. Me escribes y ahí hablamos y yo te voy contando, listo. Julio Garay, se pueden, bueno, ese es de perros y gatos ya. No sé si más arriba ya más. Ta, 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 ta. ya arriba, Listo. ya las leí todas. Listo, Abajo hay tenemos una, alguien. Ah, bueno, Juan Carlos me dice que la altura de la granja es 1.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando que es un clima templado, calientico, templadito, con un nivel freático de 10 centímetros. ¿Eso dónde es? 10 centímetros. O sea, básicamente montando una carpa sale agua. Para los sitios donde el nivel freático es muy, muy alto, lo que se recomienda es hacer cajas, hacer piletas, como si, o sea, en ladrillo y cemento, en mampostería, se hace un recubrimiento en placa pobre del suelo y se montan paredes para hacer como una especie de alberca, perdón, o piscina, y el biodigestor se construye allá adentro. ¿Listo? perfecto, Tiene perfecto. levantada la mano alguien. Laureano Antonio, Laureano, qué chévere. Activa tu micrófono. Hola José, respetuoso y cordial saludo. Lo mismo para Igual, Germán. Laureano, qué De chévere Riohacha, La escucharte, Guajira. Laureano. Hombre, varias dudas por allí. Interesante el sistema, Germán, pero la idea es, tenemos allí proyectado montar una piscicultura y ya tenemos la cría de ovinos. Decía que era lo mejor mezclar los dos estiércoles, pero eh, ¿qué tanto me funciona acá en La Guajira, que es caliente, ese sistema mezclando los dos estiércol para ¿Piscicultura un hogar o en la porcicultura? finca? Porcicultura y ovinos. Ya. En Porcicultura y los ovinos. Vea, en los climas calientes es donde mejor se comportan los biodigestores, porque ese tipo de bacterias son de clima caliente. De hecho, ese proceso de la biodigestión viene copiado de la panza de las vacas. Y una vaca, la temperatura media está por ahí cerca de los 38, 39, 40, perdón, 39 grados. Entonces, si usted está en una temperatura de esas, pues es donde mejor le va a funcionar. Entonces, en La Guajira, claramente sí le va a funcionar. Súper bien le va a funcionar. Y combinando el estiércol vea, con lo único que no se puede combinar el estiércol de cerdo es con antibióticos y con desinfectantes. La- los ensayos que nosotros hicimos fue combinándolo con este viruta que sale del proceso de descascarar el café, Ajá. con cascarilla, con pasto, con acerrín. O sea, las codigestiones siempre son muy buenas, en especial estiércoles que son muy ricos, por ejemplo, en proteínas, hablemos, en proteína es nitrógeno, y estiércoles que son muy ricos en fibra, por ejemplo, el de cabra, ¿cierto? Entonces, sí, sí, funciona perfectamente. Perfectamente funciona. Solamente es Ok. dimensionarlo como usted a la medida de su producción. Muy gracias, muy amable. Feliz noche. Listo, sí, señor, con gusto. Y tenemos Continuamos otra mano levantada. con Jorge Luis Ramos. Activa tu micrófono. Sí, buenas noches. Buenas Sí, noches, hola, ¿qué Jorge. tal? Buenas, muy buenas. Se te No lo desactivó escucho. el micrófono. Actívalo de nuevo, Jorge. Vamos a ver. Bueno, Ya. mientras Jorge vuelve, ¿volvió? No, otra vez se le desactivó el micrófono. Dice, para ayudar al biodigestor en la fermentación en los diferentes estiércoles, ¿se puede utilizar melaza? Pregunta Fernando. No es recomendable,
¿cierto? Porque la melaza tiende a cambiar pHs, pues, se forma un pH muy inestable. Eh, Cuando se hace la inoculación o la puesta en marcha de un biodigestor, lo que sí se recomienda mucho es contenido ruminal, principalmente si lo pueden conseguir, contenido ruminal. Por lo que les decía, el biodigestor simplemente es una copia muy bien hecha de una panza de una vaca. Entonces lo que necesitamos es transportar las bacterias que están en la panza de la vaca para poder inocularlas dentro del biodigestor. Y una vez el biodigestor carga, no, él se mantiene solito. No hay necesidad de mantener pH por alguna situación y ya, mantener el pH en la forma correcta. Pero si usted, por ejemplo, no le pone, no alimenta a sus cerdos con cosas que no se han concentrado, ese riesgo no existe nunca. Y no le pone cosas, por ejemplo, como cáscaras de naranja. Entonces, bueno, importante. Si ustedes en su finca tienen los cerdos y además tienen cáscara de naranja y se comen todas las naranjas, por favor no le metan la cáscara de naranja a los biodigestores porque acidifica y se tira todo. ¿Listo? Entonces, con el tema de los residuos de cocina, claramente sí, pero hay que ser también muy cuidadosos en ponerle, ¿no? Que no, es que compramos naranjas porque es que todos estamos malos de la gripa, entonces cogimos todas las cáscaras de naranja y se las boleamos al biodigestor. No, pues nos tiramos todo. Listo, Perfecto. volvió la persona que estaba Sí, hablando. Jorge, ya puedes hablar, Jorge, para escucharte. Muy buenas noches para todos. Hola, ¿qué Buenas Mi tal? noches. Buenas nombre es noches. Jorge. Aló. Sí, sí, le escuchamos, cuéntenos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Luis Ramos Ávila. Pues me encuentro en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, propiamente en la tierra donde brilla el sol, el municipio de Uribia. La producción de animales que por lo menos se dan en este medio más que todo es la caprina. Y mi pregunta iba pues a lo que ya le había comentado el otro compañero de Ribacha, con respecto a lo de la temperatura, pues sí, es una parte que le favorece. Y lo otro era un comentario, y era que hay la intención de hacer un pilotaje en el municipio con respecto a la alta producción de estiércol de caprino que existe en el medio. Y debido al problema ambiental que se viene presentando con respecto a lo de la vegetación en el medio, que el indígena la utiliza para la cocción de sus alimentos, otros para la producción de carbón vegetal. Y debido a eso, pues el Ministerio de Ambiente pues está interesado en elaborar ese proyecto, pues ese pilotaje que quieren montar. Miremos a ver, pues en cierta forma, pues sí se ve lo que por lo de la cantidad de abundancia en la materia prima que hay en el medio, pero lo que veo es lo de una limitante, es lo de que como es un material muy seco, porque las cabras por su naturaleza ellas tratan de perder la mayor proporción de agua pues que ellas consumen. Ese material sale así tan seco, y como hay una limitante en el departamento y principalmente en el municipio, que es la producción, consecución del agua, pues miraríamos que para hacer lo que usted comentaba de que se podía mezclar con otro tipo de estiércol, las producciones en la población bovina son más bajas. Entonces no sé qué recomendaciones pues en ese caso habrían al respecto en ese pilotaje que se piensa montar acá. Sí, siempre pues por el tema de que la excreta caprina es bien seca, ¿cierto? Sí es fundamental el tema de la codigestión, o sea, bien sea con porcinos o con bovinos, pero es necesario hacer esa codigestión para poder tener los resultados esperados. Además, pues porque en el tema de la caprinasa tendrían que adicionar mucha cantidad de agua, ¿no? Entonces,
siempre es bueno tener esa codigestión. Siempre si no hay esa disponibilidad de agua, con dificultad. Además, porque si no, si el biodigestor no tiene ese aporte de agua, nada, se les va a colmatar, se les va a secar todo allá adentro y nada, pues no se va a poder después desocupar para volver a montar. Bueno, era gracias, era pues la inquietud que pues tenía yo en cuanto al respecto de eso se trataba. Listo, claro que sí, listo. Fernando, es en el chat otra pregunta. ¿En clima frío podríamos ayudar al biodigestor con recubrimiento como un mini invernadero para ayudar a aumentar la temperatura? Y claramente, sí. De hecho, no es ni siquiera si podemos, es que toca. En temperaturas frías, estamos hablando que por encima de los 2.300, 2.400 metros, sí es necesario, eh, tanto por arriba sí, claro, pero lo importante es el piso, porque en las noches el piso se enfría y se tira todo. Entonces, un aislamiento térmico en el piso, principalmente les boto el dato, se hace con icopor. Entonces se compran las láminas de icopor, se hace la zanja, se compra, se le ponen en las paredes de la zanja, se pone una manta recubriéndola y ahí sí se monta el biodigestor. Y Fernando, no es una opción, es una obligación. ¿Listo? Porque si no el biodigestor no funciona. En los climas fríos, sí. Es que en la noche es cuando más baja obviamente la temperatura y ahí se tira todo el proceso, ¿no, Germán? Sí, Eso es lo... sí. O sea, los malos funcionamientos de los biodigestores son principalmente por bajas temperaturas. Entonces, todo lo que podamos hacer, protección, aislamiento térmico del piso, y claramente si tienen posibilidades económicas de hacerle un pequeño invernadero o taparlo con una carpa, perfecto. Claro. Pero en clima frío toca, o sea, no hay opción, toca sí o sí. Y tenemos la Juan manito Carlos, en el Valle de levantada. Tensa. Ah, Juan Carlos, no nos conocemos, he ido mucho al Valle de Tensa, conozco mucha gente de allá. Pronto. Otra vez tiene la manito levantada don Laureano. Cuéntanos, don Laureano. Me surge aquí otra inquietud y Germán acaba de decir de que se limpian los biodigestores. Yo estaba por preguntar, era si esa materia que, que se extrae de los biodigestores y sirve nuevamente como abono, como alguna, ¿qué uso se le puede dar a lo que ya se desechan de los biodigestores? Sí, sí, don Laureano, efectivamente, es un biol. Es un biol que usted lo puede usar para mejoramiento principalmente de cultivos, de praderas principalmente. Pero sí, es un abono. Dejémoslo ahí, que es un abono. Ya más adelante, de pronto cuando son producciones altas y que necesitan hacer la certificación de abonos con el ICA, ya miramos ahí, dependiendo de los análisis que se hagan con el laboratorio, qué le queda más fácil, si enmienda, abono o acondicionador de suelo. Pero eso es más adelante, pero la respuesta es sí, eso se usa para eso. ¿Listo? Perfecto. Ok, gracias. Listo. Una duda, Germán, y con respecto a los biodigestores, yo siempre he pensado, bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos puede durar, digamos, el contenido de un biodigestor para extraerlo, para que ya se vuelva biol? ¿O hay algún tipo de dispositivo que nos indique el momento en que ya hay que cambiarlo? O no sé, No, no, para cambiar el biodigestor o para, para el o para- contenido. no, esto es una producción continua, ¿cierto? Entonces se produce el cargue, en el momento que se hace produce el cargue del biodigestor, se debe dejar incubando o se debe dejar quieto, como lo quieran llamar, 45 días hasta que el biodigestor carga y se pone en marcha. Después de eso, usted lo alimenta todos los días y pues todos los días produce biol. O sea, si le pone a la entrada 100 ml, son los mismos 100 ml que va a tener al final. Pero es una producción continua, nunca para. Por lo que le digo, usted todos los días tiene que alimentarlo como Ya, alimentar una cama de lombriz, ni más ni menos. Entonces, todos los días alimenta el biodigestor, hace la mezcla porque los animales defecan todos los días y yo no exacto. puedo parar y decir, ay, no, es que el biodigestor está lleno, tocas que vuelvan hasta dentro de 15 días, no, todos los días. Este es un proceso de carga continua y producción continua. Perfecto, sí, porque yo decía, bueno, uno
metiéndole al biodigestor 25 kilos de miércoles diariamente, pues eso va a volver eso un No, poco, ¿no? Toca ir no. como sacando al otro. Sí, no, eso tiene sistema, o sea, tubería de entrada y tubería de salida y funciona como un sifón. Entonces, en el momento que yo le echo, sube el nivel y el nivel sube, pero en el otro lado está el ducto de salida y pues va saliendo a la canal. Ya, perfecto. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Genial. Bueno, muchachos, vamos a ver si alguien más tiene aquí preguntas. Ah, bueno, nos dice Fernando, en clima frío podríamos ayudar. Ah, bueno, ya está. Y Julio Garay, se lleva una tubería de salida. ¿Qué ¿Mm? diámetro tiene esa tubería de salida? Nos dice Julio. Depende, El tamaño, bueno. depende. Esos ya son puntuales de cada sistema, o sea, de cada tipo de producción y tipo de excretas, ya depende. 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, depende con lo que vayamos a trabajar. No, excelente el tema. Miren que por lo menos yo mirando el biodigestor, uno generalmente tenía como la idea de que solamente aporta para la parte del gas. Ahorita que nos comenta Germán en esa parte eléctrica, pues, genial. Pero muy interesante ese tema. Ahí como que la base de todo el cuento es tener muy buen, digámoslo, estiércol. Y pues lo que yo he escuchado y también lo que nos dice Germán, el estiércol de cerdo es como la clave para generar una muy buena cantidad o buena calidad del gas, ¿verdad? Más Es o el que menos. mejor se comporta. Ujú. Exactamente. Entonces sí hay que verlo y analizarlo. Y yo con mi tema de las granjas integrales es fenomenal uno poder tener un tipo de biodigestor en nuestras fincas, muchachos. Sería pues, fabulosísimo. Uno ahorra demasiado costos de gas, electricidad, como ya lo vemos, y por supuesto vamos a tener ahí un abono súper espectacular. No, muy interesante el tema. No estable, sí. Digamos bueno, este es una forma de comprarlo, ¿no? Hay formas de hacerlo. Daniel pregunta, ¿en canecas de 2000 litros lo podemos hacer? Lo que pasa es que este es un tema que no lo podemos abaratar, Daniel, y lo que les digo, el tema de los biodigestores perdió la importancia que tenía precisamente por buscar formas de hacerlo y hacerlo mal hecho. En canecas de 2000 litros vi en una granja de 60 hembras de cría que necesitaba un sistema muy grande y una persona por allá de Yopal vino y les hizo instalar un poco de canecas y un poco de mangueras y no, o sea, hay que ver con qué vamos a trabajar para poder dimensionar las cosas. En caneca tal vez usted pueda hacer funcionar el de los residuos de la cocina de su casa o el de los perros y los gatos, pero para sistemas de producción pues imagine una caneca de 2000. Nada más haga esta cuenta con lo que hacíamos ahorita, Daniel. Si son 65 kilos de porcinaza entre cuyinaza y bovinaza que tiene que conseguir, más 200 litros de agua son más o menos 300 litros. Quiere decir que en 2000, con ese material usted lo llenaría más o menos en 6 días, 6 por 3 18 en 6 días y ya. Y no tendría como más trabajar. Entonces pasaría lo que dice José, llénelo, que produzca gas 2 días y listo, ya gastó el gas, desocúpelo, vuelva a llenarlo, espere otros 45 días, gaste el gas 2 días, desocúpelo. Entonces no, o sea, las cosas si bien lo que les decía, lo podemos hacer, hay que hacerlo bien hecho. Y pues en Caneca no es la opción. Perfecto, aquí tenemos la manito levantado de Darío Álvarez. Eh, tengo una pregunta. Em, Listo, si empiezo a cargar de estiércol el biodigestor, pero por X o Y razón no consumo ese gas, ¿hay algún riesgo de que haya fugas o de que haya una explosión o de que genere malos olores en el ambiente del gas metano? Gracias. Eh, el gas metano es un gas inoloro, ¿cierto? Todos tenemos la percepción de que el gas metano, por obvias razones, es un gas que tiene olor. Eh, el olor característico del gas es por el ácido sulfídrico. Entonces, cuando es un gas que está oliendo mucho es porque la producción de ácido sulfídrico está disparada. Y si usted no consume el gas, pues tiene que quemarlo.
liberarlo a la atmósfera. Usted lo tiene que liberar. De hecho, el biodigestor trae una cosa que se llama una válvula de alivio. La válvula de alivio es una válvula de escape principalmente del biogás cuando el biodigestor ya no soporta más la tensión. Entonces, esa válvula de alivio empieza a burbujear. Si esa válvula de alivio empieza a burbujear y usted no necesita el gas, pues a la par se instala un mechero y usted simplemente prende su mechero y que se queme el gas que se tenga que quemar. Pero no se puede liberar a la atmósfera porque el gas metano es un gas 400 veces con mayor poder de destrucción de la capa de ozono que el CO2. Entonces, no, liberarlo no. El biodigestor no se le va a romper, va a empezar a burbujear. Lo que pasa es que, pues por conciencia ambiental, usted no lo va a liberar, lo va a romper. ¿Le va a valer cuánto? Un fosforito para que vaya y prenda un mechero. ¿Listo? No es que se lo vayan a echar ahí al biodigestor. No. No, obviamente el mechero queda lejos, el mechero ahí se instala con cierta seguridad. Lo voy a quemar todo de una. Así hacen un mierdero, como diríamos por aquí. Listo, Perfecto. Gracias. Bueno, muchachos, son las 9:30 de la noche. Vamos ya a descansar, a dejar descansar a nuestro invitado de la noche. Un tema espectacular. Aquí les voy a colocar dentro del chat interno, recuerden de nuevo el número de Germán, por favor, vamos a ver, puedes colocarlo de nuevo, Germán, el número en el chat interno. Voy a para poner que el más puedan... 57 por si hay gente de otro país. Exacto, sí. La idea es esa, para que puedan comunicarse con Germán y, por supuesto, cotizar y charlar más sobre el tema. Y aparte aquí el número de Germán, les voy a colocar el enlace del grupo a las personas que de pronto se contactaron o vieron este evento por redes sociales, el grupo de WhatsApp del café virtual, o los cafés virtuales, para que se vinculen y estén pues al día de todas las actividades que realizamos con la empresa, con estas actividades también de apoyo al sector agropecuario. Entonces vamos a ir despidiéndonos de las personas que están en este momento. Entonces le agradecemos muchísimo a Biclo, a Alexandra, a Andrés Quevedo, a Armando Soto, a Carlos Mauricio, a Daniel Gómez, a Darío Álvarez, a Fernando, a Germán Manrique, por supuesto, a nuestro invitado de la noche, a Hernán Camilo, Hugo Roicera, que chévere, Hugo, que estés de nuevo otra vez acompañándonos, Jackson Pedraza también, que chévere, Yesenia Jaramillo, Jordan, Jorge Alfredo, Jorge Luis Ramos, Juan Carlos Castro, Juan Manuel, termine que voy siguiendo bajando, Juan Manuel, Julio Garay, Luis Alejandro, a Mari, a Maico, a Modesto, Pedro Hacha, Roberto, Sanileo, un abrazo enorme para Sanileo, Wilmer, Jason Niño y Jamer Osorio, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora de la noche. Muchas gracias a doctor Germán Manrique por este tema espectacular, muy interesante. Muchísimas gracias, Germán. Vale, listo, José, con gusto. Gracias a todos. Un abrazo. Feliz noche. Un abrazo enorme, muchachos, y no olviden que en AgroKaizen Buenas noches para todos. ya materializamos sueños. Muchachos, un abrazo enorme. Dios me los bendiga. Que descansen, muchachos. Un abrazo enorme.